Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Monumental. En el episodio anterior hablamos sobre los orígenes de nuestra historia supuestamente descubierta, en la que de un momento para el otro nos doblaron el tiempo de registrada existencia en este planeta, ya que en vez de 6.000 es por lo menos de 12.000 años antes del presente. Solo piensen que los sumerios, quienes fueron la primera civilización entre comillas registrada, son más cercanos a nosotros que a los miles de habitantes y constructores que se necesitarían para concretar el sitio arqueológico conocido hoy como Göbekli Tepe. Uden ex Udenos, comentaba el filósofo griego Parménides 2600 años antes del presente, que significa que nada proviene o nada surge de la nada. Y teniendo esto en cuenta, empezaremos a indagar sobre los orígenes de la civilización más longeva de todas las que nuestra historia ha registrado. Viajamos entonces al quinto milenio antes del presente, a un país de pastores y agricultores ubicado en el rincón noreste del continente africano, donde nos encontramos con el espacio geográfico llamado con los años Egipto. Su área total es casi 1 millón de kilómetros cuadrados redondos. Las diferentes tribus que lo habitan tienen un culto a los animales, pero aparte de esto no tienen un concepto de religión organizada como con el tiempo surgiría. Este país es 96% desértico, siendo 68% el desierto donde se limita con Libia y 28% de sus fronteras con Sudán. El otro 4% es la zona habitable a los alrededores del río Nilo, donde sus aguas proporcionan vida tanto para cultivar como para beber. Los habitantes de esta tierra, aunque en su cercanía 7 milenios atrás se estaban creando sitios megalíticos, todavía están viviendo en la intemperie o en pequeños asentamientos, sin haber establecido la agricultura o la domesticación de animales, creando vasijas de barro para ornamentar o para almacenar alimentos y bebidas. Sus representaciones pictóricas y esculturales no han avanzado en absoluto en calidad. Sus herramientas son elementales y los vestigios existentes de asentamientos muestran que arquitectónica o tecnológicamente no se han desarrollado tampoco. ¿De dónde proviene el conocimiento para inventar herramientas que les permitan trascender del estado primitivo, habiendo permanecido en él por 7 milenios? ¿Y por qué? Estos son interrogantes que nos explican exponiendo lo obvio, que la necesidad o la evolución los forzó, ya que si este fuera el caso, lo hubieran hecho milenios atrás. Y uno pensaría, de pronto la evolución es la que toma tiempo. Sí, estoy de acuerdo, pero al igual que nos han dicho y enseñado que habiendo estado en el planeta como Homo sapiens por casi 1 millón de años y presumiblemente no hemos logrado sino comer, dormir y existir, me tienen que explicar cómo es que creamos obras maestras de tridimensionalidad en cuevas rupestres hace por lo menos 40.000 años y gigantes pilares por lo menos 12.000, y solo se acepta que logramos salir del estado primitivo hace 5.000 años antes del presente, de acuerdo con la versión académica por lo menos. Algo tiene que estar sucediendo periódicamente para que el ser humano despierte de las tinieblas de la inconsciencia y la ignorancia y se reinvente de manera drástica. Regresando a la historia de la civilización egipcia, esta está llena de misterios y contradicciones, y por más que los egiptólogos quieran presentarla como un libro abierto, lo anterior no podría estar más lejos de la realidad. No existe linealidad en ningún aspecto de su creación, ni ontológico, ni religioso, arquitectónico, tecnológico, en fin. ¿Entienden lo que quiero decir? Por más que nos hayan enseñado en el colegio, que hayamos leído de forma accidental sobre ella porque de pronto forma parte de nuestras convicciones espirituales y la hemos encontrado en textos bíblicos, o simplemente nos parecen fascinantes, como es el caso mío, que hayamos visto de pronto películas donde nos sobresimplifican la civilización egipcia, debemos mencionar que la majestuosidad de sus estructuras megalíticas y sus hazañas arquitectónicas no han podido ser igualadas por otra civilización conocida hasta el momento, quienes sea que las hayan concebido y construido. Muchos países pueden decir que su historia es larga, pero ¿cuántos pueden decir que ha sido tan larga que se puede remontar a los inicios de la historia registrada en nuestra especie? Bueno, en realidad, nadie sabe cuándo se unificaron los diferentes estados que luego formaron este país. Y aunque hay varias conjeturas al respecto, hasta la academia dice que se especula, pero no se puede decir con certeza. Miremos entonces algunos casos puntuales por los que decimos que no hay nada certero. La historia de la que estamos hablando se divide en períodos, de los que cada uno tuvo dinastías de personas llamados faraones, quienes gobernaron sobre estas tierras, cosa que muchos conocemos me imagino, pero ¿alguien cree que se conocen los faraones de una manera certera y que sepamos de alguna forma los años de su reino? Pues existen varias llamadas listas reales de Egipto, que significa que fueron expeditas por partes oficiales del Estado egipcio en algún momento.
La mayoría de ellas omiten gobernantes egipcios de origen extranjero, o sea que no tuvieron linaje egipcio, teniendo en cuenta que este país fue varias veces conquistado por otros países. Además, muchas veces no contienen mujeres gobernantes, ya que como muchos conocemos, el machismo está en todas las esferas del poder, y la antigüedad no fue ninguna excepción, o porque simplemente quisieron borrarlos y o no aceptarlos. Pero hay una lista llamada el Canon Real de Turín, y es la única lista de reyes de Egipto que contiene todos los faraones con sus respectivos periodos de gobierno, independiente de su sexo, origen y o duración de su gobierno, afiliación política o religiosa, simplemente los tiene todos. Y aunque es una lista que muchos egiptólogos y arqueólogos en general aceptan, hay una parte de esta que se considera ficticia por completo, aún siendo reconocida como la más objetiva de todas. La razón por la que esto sucede es que esta primera parte del Canon Real de Turín habla de los dioses, luego de los semidioses y luego de sus descendientes en orden cronológico con su respectivo periodo de reino y vida. La segunda razón por la que no se acepta, aparte de que para el moderno ser humano tener dioses caminando entre nosotros es algo mitológico, es que los periodos cronológicos que describe para el reino de cada uno de ellos son miles de años. Y aunque gran parte de donde esto se describe está dañado, sus creadores totalizaron cada parte de la lista, siendo esto lo que se menciona sobre los dioses. Los Akhu-Shemsu-Hor reinaron por 13.420 años. Anteriores a ellos, los Neteru por 23.300. Total, 36.420 años. Hay que hacer la aclaración aquí que los Aku se traduce como venerables, Shemsu-Hor, seguidores de Horus, y Neteru son las energías divinas, fuerzas de creación o simplemente dioses primordiales. A continuación, se menciona desde el primero hasta el último todos los faraones que han regido en algún momento en Egipto, de una manera exhaustiva, secuencial, con un orden cronológico preciso y, como mencionado anteriormente, sin alguna discriminación. Como pueden entender, la primera parte de esta lista ni siquiera es mencionada por arqueólogos o egiptólogos en general, o si lo es, se le hace referencia como algo claramente ficticio, como si sus creadores, aun siendo tan precisos en especificar quiénes de estos gobernantes eran dioses, semidioses y quiénes faraones humanos, junto con sus respectivos periodos de reino, no fuesen suficientemente conscientes de estas diferenciaciones. Para que hagamos cuenta de qué estamos hablando, vamos a hacer un símil con esta época. Y lo equivalente a lo que los académicos hacen con esta lista sería decirle a un creyente de la religión cristiana que Jesucristo nunca existió y aún estando en los textos bíblicos, decir que fue un ser imaginario, porque alguien que tenga poderes sobrenaturales sobre otros y a su vez sea la representación materializada de otro ser superior es algo claramente ficticio, ¿cierto? Espero que con esta información les haya ampliado un poco la perspectiva sobre la manera como los mismos egipcios han registrado su historia y la manera en la que los modernos seres humanos que han sido encargados de esclarecerla y contárnosla a nosotros lo han estado haciendo. No trataré de hacer mención a alguno de los faraones ni de contrastar su existencia, ya que muchos de ellos pueden ser inventados de acuerdo a las preferencias del creador de las listas mencionadas anteriormente. No tendría sentido y para eso están los egiptólogos, ya que hacen un trabajo muy diligente y meticuloso en cuanto a esto se refiere, e incluso honestos, ya que al documentar la vida de cierto faraón mencionan literalmente, puede o no haber existido. En el próximo episodio miraremos la perspectiva espiritual de la civilización egipcia e indagaremos a profundidad sobre su historia creacional, o de una moderna forma llamada su mitología creacional, y el profundo nexo que esa tuvo en la vida de los ciudadanos de este país. Si les gustó este video, los invito a suscribirse y darle like para que crezcamos como canal. También tocar la campana para que reciban notificaciones cuando lancemos un nuevo episodio. Hasta pronto.